¿Alguna vez te has detenido a contemplar el vacío que se abre cuando te das cuenta de que no tienes amigos? No me refiero a la ausencia pasajera de compañía, sino a ese silencio denso que se convierte en espejo, en un abismo que devuelve tu propia imagen multiplicada en sombras. ¿Qué revela ese vacío? ¿Qué arquetipos dormidos se activan cuando la soledad no es elección, sino destino? Carl Jung nos susurra desde las grietas de la psique. Allí donde falta el otro, se esconde una verdad que la conciencia ha querido olvidar, y no es una verdad cómoda, es un espejo roto, y cada fragmento refleja un pedazo de lo que intentaste negar de ti mismo. Muchos creen que la falta de amigos es simplemente un síntoma social, una consecuencia de la timidez o del aislamiento, pero Jung nos invita a atravesar esa superficie y hundirnos más hondo. ¿Qué significa no tener amigos cuando lo miramos desde la arquitectura del alma? ¿Es acaso un castigo, una carencia, o tal vez una revelación brutal de que el inconsciente ya ha trazado un camino de individuación que exige silencio, ruptura y desarraigo? Lo que parece una pérdida puede ser en realidad el inicio de una transformación que tu yo consciente todavía no logra comprender. La pregunta no es por qué no tienes amigos, sino qué verdad inconsciente se está revelando a través de esa ausencia. El mundo moderno glorifica la sociabilidad, como si el valor de una vida pudiera medirse por el número de contactos en una red, por la cantidad de risas compartidas en un bar, por la acumulación de fotografías grupales que intentan eternizar momentos huecos. Sin embargo, Jung nos advierte que la psique no se rige por la cantidad, sino por la calidad de los vínculos. Y aquí surge una paradoja. No tener amigos puede ser tanto un síntoma de una desconexión profunda como un signo de un proceso interno de maduración que aún no ha encontrado su manifestación exterior. ¿Cómo saber cuál de los dos habita en ti? Esa es la inquietud que empezaremos a desenredar paso a paso, como quien abre un cofre enterrado durante siglos. Imagina por un instante que la soledad que vives no es un accidente, sino un lenguaje que no se escribe con palabras, sino con vacíos. Cada vez que miras el teléfono y no hay mensajes, el inconsciente coloca ante ti un símbolo. Cada vez que recorres calles abarrotadas de gente y sientes que no perteneces, la psique murmura una advertencia. El silencio social que te rodea no es solamente la ausencia de otros, es la presencia de algo mayor, una sombra que exige ser reconocida. Y Jung diría, lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. ¿Estás dispuesto a descubrir qué significa que tu vida se dibuje con contornos de soledad? La ausencia de amigos no es un vacío neutro, es un espejo simbólico que puede revelar varias verdades. Quizá tu inconsciente te está obligando a reconocer una parte de ti que el grupo nunca aceptaría. Quizá tu camino de individuación requiere atravesar un desierto sin testigos. Quizá tu sombra ha saboteado tus relaciones porque en lo más profundo temes ser visto. Cada posibilidad es un umbral, y cada umbral exige un sacrificio. Porque lo que Jung descubrió es que la soledad forzada no es un error, es un arquetipo en acción, un destino que te arranca de la multitud para que escuches la voz que nunca se escucha en el ruido, la voz de tu propio inconsciente. Y aquí es donde el misterio comienza a revelarse. No tener amigos no significa simplemente que estás solo, significa que la vida, de una forma oculta, ha decidido enfrentarte contigo mismo. La psique no desperdicia movimientos. Cada pérdida, cada vacío, cada rechazo es un símbolo. Y el símbolo que hoy se impone sobre ti es claro. Sin el otro, eres arrojado hacia ti mismo. La pregunta es, ¿estás preparado para sostener tu propia mirada sin el amortiguador de la aprobación externa? Porque allí donde termina la multitud, comienza el viaje del héroe. Y Jung nos recuerda que ningún héroe se convierte en tal rodeado de aplausos. Siempre es en el silencio, en la sombra y en la aparente derrota donde se inicia la verdadera travesía. El ser humano teme al vacío porque el vacío devuelve preguntas que no quiere responder. ¿Quién eres cuando nadie te recuerda? ¿Qué valor tiene tu palabra cuando nadie la escucha? En el silencio social, esas preguntas dejan de ser abstractas y se vuelven insoportablemente concretas. No tener amigos no es simplemente un hecho, es una revelación. Te arranca las máscaras que construiste para pertenecer, te despoja de la ilusión de ser aceptado
y te obliga a mirar de frente la soledad estructural de la existencia. Jung nos enseñó que la individuación comienza allí, en ese lugar incómodo donde la multitud no puede seguirte. Muchos buscan amigos como quien busca anestesia. No porque realmente quieran conocer y ser conocidos, sino porque temen el ruido interior que se desata cuando están solos. El grupo funciona como un refugio contra uno mismo. Y sin embargo, si la vida te ha dejado sin refugio, si te ha arrancado de los brazos de la multitud, es porque quiere mostrarte que ya no puedes seguir escondiéndote. El inconsciente no tolera máscaras eternas. El exilio social es, en este sentido, una operación quirúrgica de la psique. Arranca de ti todo lo que te mantenía dormido. Lo que parece un castigo es, en realidad, un despertar forzado. La sombra juega un papel esencial en este proceso. Cuando no tienes amigos, quizá lo que sucede es que la sombra ha tomado el control de tu vida relacional. Has proyectado en los demás tus propios miedos, tu propia inseguridad, tu propia agresividad reprimida, y lo que recibes a cambio es rechazo o distancia. Jung explicaba que la sombra no desaparece ignorándola, crece, se espesa, se vuelve un monstruo, y es posible que tu falta de amigos no sea sino la consecuencia inevitable de haber negado durante demasiado tiempo la parte de ti que necesitaba ser reconocida. Los otros no te han abandonado, ha sido tu propia sombra la que los ha alejado, pero existe otra dimensión, más sutil y más profunda. A veces, la soledad no es sombra, es destino. La psique, en su sabiduría oculta, decide apartarte del grupo para que escuches la llamada de lo profundo, porque hay verdades que no pueden ser compartidas en una mesa ruidosa de café, hay revelaciones que no caben en la risa superficial de la multitud. Solo en la soledad el inconsciente abre sus puertas, y si no tienes amigos, es posible que el inconsciente esté preparando en ti un terreno fértil para algo mayor. El aislamiento no sería entonces un error, sino un ritual de iniciación. Un pasaje oscuro hacia un estado más elevado de conciencia. Jung hablaba de la soledad del buscador, esa condición en la que el individuo se separa de la masa no porque lo desee, sino porque lo necesita. El precio de mirar hacia adentro es, casi siempre, el alejamiento de los demás. No tener amigos puede ser la señal de que ya no puedes vivir en la superficie, de que tu destino no es acumular compañías, sino enfrentarte al misterio de tu propio ser. Y aunque tu yo consciente lo viva como carencia, en realidad puede ser el signo inequívoco de que estás siendo conducido hacia un encuentro que ningún grupo podría darte, el encuentro contigo mismo. El dolor de no tener amigos, entonces, es doble. Por un lado, está la herida narcisista de no ser elegido, de no ser visto, de no ser validado. Por otro, está la angustia existencial de no tener espejos externos en los que reconocerse. Y sin embargo, ambas heridas cumplen una función psicológica, obligan al alma a buscar dentro lo que ya no encuentra fuera, lo que antes esperabas de un amigo, comprensión, compañía, reconocimiento, ahora debe brotar de ti hacia ti mismo. El círculo se cierra. El exilio social se convierte en un llamado al autodescubrimiento. Es doloroso, pero es también liberador, porque allí donde muere la ilusión del otro, nace la posibilidad de ser auténtico. ¿Y qué es entonces lo que revela tu soledad? Revela que tu vida ya no puede sostenerse en el artificio, que el inconsciente te exige madurar, renunciar a la necesidad compulsiva de aprobación y aprender a caminar en la oscuridad. Revela que el camino que se abre ante ti no es el de la multitud, sino el del solitario que avanza con pasos inseguros hacia un destino que nadie más puede comprender. Porque Jung nos recuerda que el viaje de la individuación no puede hacerse acompañado. Es un viaje radicalmente personal, y la ausencia de amigos no es más que la señal de que tu viaje ha comenzado. La soledad se convierte entonces en un laboratorio interior. Allí donde otros buscan risas, tú encuentras silencios. Donde otros se pierden en conversaciones triviales, tú desciendes a los pasillos ocultos de la psique. Y aunque este viaje no sea elegido conscientemente, la vida lo impone como una iniciación. Jung comparaba este proceso con el descenso a los infiernos mitológicos. Orfeo, Dante, Cristo, todos ellos atravesaron momentos de desolación absoluta antes de resurgir transformados. No tener amigos es, en este sentido,
tu propio descenso al inframundo. No es un error social, es un mito que se actualiza en tu carne. Eres arrojado al abismo para descubrir qué partes de ti todavía no conoces. Pero el inconsciente no trabaja con delicadeza, trabaja con símbolos, y el símbolo de no tener amigos puede vivirse como una maldición. Te miras al espejo y te preguntas, ¿qué hay de malo en mí? Esa pregunta resuena como un eco interminable en el interior. Jung advertía que esa autocrítica constante no es más que la voz del complejo que se activa en ti. El complejo de inferioridad, el miedo al rechazo, la vergüenza de ser distinto. El complejo se alimenta de tu soledad y al mismo tiempo la perpetúa. Y sin embargo, reconocerlo es ya un paso hacia la conciencia, porque el yo que observa el complejo ya no está completamente atrapado en él, comienza a liberarse. La cultura moderna convierte la amistad en mercancía. Nos enseña que tener muchos amigos es sinónimo de éxito y que la soledad es sinónimo de fracaso. Pero Jung desmonta esa ilusión. La verdadera medida de la vida no está en la cantidad de vínculos externos, sino en la profundidad del vínculo interior. No tener amigos puede ser un fracaso social, sí, pero también puede ser una victoria psicológica, porque quien soporta el peso de la soledad sin destruirse, descubre en sí mismo una fuente que no depende de nadie más. Y esa fuente es la verdadera raíz de la individuación, aprender a sostener tu existencia sin necesitar que los demás la validen. Sin embargo, no podemos romantizar la soledad. Jung fue claro, el aislamiento excesivo puede convertirse en enfermedad. La falta total de vínculos puede llevar a la depresión, a la desesperación, al resentimiento. La clave no está en negar el dolor, sino en interpretarlo. ¿Qué está tratando de mostrarme esta ausencia? ¿Qué parte de mí ha sido silenciada por tanto tiempo que los demás ya no pueden verla? No tener amigos revela tanto la herida como la posibilidad de sanación. Si aceptas el mensaje, la soledad se transforma en maestra. Si lo niegas, se convierte en verdugo. Todo depende de la actitud con la que decidas mirar tu vacío. El inconsciente siempre encuentra caminos para empujarnos hacia nuestra verdad. Si no tienes amigos, es posible que la vida te esté indicando que aún no has encontrado a quienes pueden resonar con tu autenticidad. Jung afirmaba que las relaciones verdaderas solo nacen cuando el individuo ha confrontado su sombra. Antes de eso, los vínculos se sostienen en máscaras, en proyecciones, en necesidades ocultas. Tal vez la razón por la que no tienes amigos es precisamente porque tu psique se niega a seguir sosteniendo vínculos falsos. La soledad sería entonces un filtro, una purificación previa antes de que aparezcan las relaciones que realmente valen la pena. Aquí surge una paradoja dolorosa. Cuanto más auténtico te vuelves, más difícil es encontrar compañía. La mayoría de las personas temen a la verdad porque les obliga a confrontar sus propias sombras. Y si tu camino te ha llevado a ser más consciente, más profundo, más honesto contigo mismo, es posible que los demás se hayan alejado no por rechazo, sino por incapacidad de sostener tu intensidad. No tener amigos, entonces, puede revelar que ya no puedes habitar relaciones superficiales, que tu alma exige un encuentro real, y hasta que ese encuentro no se dé, el inconsciente mantendrá tu vida en silencio social. La soledad, lejos de ser castigo, sería una promesa, la promesa de un vínculo auténtico que aún no ha llegado. Y así la pregunta se transforma. No se trata ya de ¿por qué no tengo amigos?, sino de ¿qué verdad profunda de mí mismo se revela en este silencio? Porque cada ausencia es una metáfora, cada vacío es un mensaje. Y lo que este vacío revela es que la vida te ha puesto frente al espejo más implacable, el de tu propia alma. Allí donde antes esperabas compañía, ahora solo encuentras tu reflejo. Y quizás esa sea la amistad que primero necesitas construir, la amistad contigo mismo. Jung lo dijo con claridad: aquel que mira afuera sueña, pero aquel que mira adentro despierta. Y tu soledad, por dolorosa que sea, es el inicio inevitable de ese despertar. Entonces comprendemos que la soledad no es simplemente la ausencia del otro, es la presencia de lo esencial. Es la noche oscura del alma de la que hablaron los místicos, ese estado en que el individuo es despojado de todo lo externo para poder reconocer lo interno. No tener amigos es bajo esta luz un rito de pasaje, un rito brutal, doloroso, desconcertante, pero profundamente transformador.
porque el yo que emerge después de atravesar la soledad no es el mismo que entró en ella. Se vuelve más consciente, más sólido, más capaz de sostenerse en su propio eje. Jung veía en estos procesos no una tragedia, sino una necesidad arquetípica. La psique, decía, busca siempre la totalidad, aunque para alcanzarla deba destruir primero lo que ya no sirve. Y si el precio de tu individuación es perder amistades superficiales, vínculos huecos o compañías que no podían acompañar tu autenticidad, entonces ese precio es también la llave de tu liberación. La soledad revela lo que la máscara había ocultado. ¿Quién eres cuando nadie más te sostiene? Y en ese descubrimiento yace el inicio de tu verdadera vida. Imagina que este momento de tu existencia es un umbral. Detrás de ti queda la multitud, con sus risas y sus promesas vacías. Delante de ti se abre un camino estrecho, oscuro, solitario. No hay aplausos, no hay testigos, no hay compañeros. Solo tú, enfrentado a ti mismo. Pero cada paso que das en ese sendero te acerca a algo que jamás hubieras encontrado rodeado de amigos: la integridad, la autenticidad, la reconciliación con tu sombra. Lo que hoy se presenta como ausencia es, en realidad, la preparación para un encuentro radical con tu ser. Y aquí es donde la paradoja alcanza su clímax. La soledad que tanto temes es también la semilla de la verdadera comunión, porque solo aquel que ha aprendido a estar solo puede encontrarse de verdad con otro. Solo quien ha descendido a su propio abismo puede reconocer el abismo del prójimo y acompañarlo sin máscaras. Tu falta de amigos, entonces, no es el fin de tu historia, es el comienzo de un relato más profundo, más honesto, más humano. Pero ese relato solo se revelará si aceptas el silencio en lugar de huir de él, si permites que la soledad sea maestra y no carcelera. La primera revelación ya está dicha. No tener amigos no es una casualidad ni un simple defecto social. Es un símbolo, un mensaje que el inconsciente graba en tu vida con tinta invisible para obligarte a detenerte, mirar hacia adentro y comenzar un viaje del que no regresarás siendo el mismo. Este es apenas el primer paso. La pregunta ahora es si tendrás el coraje de seguir caminando por ese sendero incierto, donde cada vacío es un espejo y cada silencio es un oráculo. Porque lo que viene después no es menos desafiante: descubrir qué dice realmente tu soledad sobre el destino que tu alma ha elegido. La sombra es la guardiana silenciosa de aquello que no quieres admitir de ti mismo. Vive en los pliegues de tu inconsciente, en las grietas de tu historia, en los rincones oscuros de tu memoria. Y aunque creas que puedes mantenerla oculta, ella encuentra siempre la manera de manifestarse, en tus miedos, en tus sueños, en tus relaciones o en tu absoluta falta de ellas, porque muchas veces no tener amigos no es más que la sombra actuando en silencio, apartando a los demás para obligarte a confrontar lo que nunca quisiste ver. Piensa en ello. Cada vez que una relación se rompe sin razón aparente, cada vez que alguien se aleja sin explicación, cada vez que te sientes invisible incluso en medio de un grupo, la sombra se hace presente. Proyectas sobre los demás tus inseguridades, tu desconfianza, tu miedo al rechazo, y lo que recibes de vuelta no es más que el reflejo de lo que has arrojado hacia afuera. Jung insistía en que todo lo que negamos en nosotros mismos termina apareciendo disfrazado en los demás. Tal vez tu falta de amigos no sea otra cosa que tu sombra gritándote: mírame, acéptame, intégrame. Pero la sombra no es únicamente oscuridad. En ella también habitan fuerzas reprimidas, talentos olvidados, pasiones no vividas, y cuando el aislamiento se prolonga, cuando el silencio se vuelve insoportable, algo en tu interior empieza a reclamar esas partes perdidas. La soledad se convierte en un espejo doble. Por un lado refleja lo que temes, y por el otro, lo que podrías llegar a ser. Y si tienes el valor de mirar con atención, descubrirás que tu falta de amigos te ha entregado el regalo más extraño de todos: la oportunidad de reconciliarte con tu totalidad. Aquí aparece el arquetipo del exiliado, el que camina fuera de la tribu, no porque lo desee, sino porque la vida lo arranca de ella. En los mitos, el exilio nunca es castigo gratuito, es preparación. El héroe solitario atraviesa desiertos, bosques oscuros y mares sin rumbo, porque solo en ese destierro encuentra la fuerza que lo convertirá en algo nuevo. Tú, sin amigos,
Vives tu propio exilio simbólico. Has sido apartado de la multitud para que comprendas que no eres la multitud. Y aunque hoy duela, ese dolor es la marca de tu destino. No viniste a repetir lo que todos hacen. Viniste a descubrir lo que nadie se atreve a mirar. Y aquí está la paradoja final. Cuanto más avanzas en tu camino de individuación, menos compatibles se vuelven las viejas amistades. Lo que antes te unía a los demás, las máscaras compartidas, las rutinas, las risas superficiales, ya no puede sostenerte. Te vuelves más auténtico, más profundo, más incómodo, y es posible que los otros huyan no porque no valgas, sino porque reflejas en ellos lo que no quieren ver. La soledad, en este sentido, no revela tu debilidad, sino tu fuerza. Has dejado de pertenecer a la multitud porque tu alma exige un nivel de verdad que pocos están dispuestos a soportar. Así, lo que hoy vives como ausencia podría ser leído como señal. Señal de que el proceso ya ha comenzado. Señal de que tu destino no está en acumular compañías, sino en convertirte en un ser íntegro. Y aunque tu yo consciente lo viva como carencia, en el fondo, tu inconsciente sonríe. Sabe que cada silencio, cada rechazo, cada vacío, es un paso más hacia tu verdadera totalidad. El exiliado no pertenece a ningún lugar, y en esa ausencia de pertenencia, descubre un territorio secreto, el de su propia alma. Lo que para los demás parece un fracaso social, para él es iniciación, porque solo quien ha perdido el calor del grupo sabe lo que significa encender su propio fuego en la oscuridad. Y ese fuego, aunque pequeño, aunque frágil, ilumina más que 1000 luces prestadas. Tal vez tu falta de amigos sea precisamente eso, el inicio de tu propio fuego interior, un fuego que no se enciende con aplausos, sino con silencio. Sin embargo, el camino del exiliado no está libre de peligros. Jung advertía que quien se aísla demasiado corre el riesgo de quedar atrapado en la inflación del yo, creyéndose superior, incomprendido, elegido. Y esa ilusión puede convertirse en cárcel tan opresiva como la misma multitud. Por eso, el desafío de no tener amigos no consiste solo en soportar la soledad, sino en aprender a transformarla en fuente de verdad. No es suficiente apartarse, es necesario descender a lo profundo, a la sombra, al inconsciente, y permitir que el silencio revele lo que las palabras nunca podrían decir. La pregunta que late detrás de tu soledad es simple y devastadora. ¿Quién eres cuando nadie más te define? Durante años, quizá construiste tu identidad a partir de la mirada de los otros, amigo, compañero, colega, confidente, pero hoy esos espejos han desaparecido y lo que queda es tu rostro desnudo, sin títulos, sin testigos. Podrás sostenerte sin las muletas de la validación externa, porque allí está el núcleo del proceso junguiano, dejar de ser reflejo de la multitud para volverse reflejo de uno mismo. La individuación comienza cuando te atreves a ser sin necesitar ser visto. Y sin embargo, en ese mismo lugar donde parece que todo se derrumba, algo nuevo comienza a germinar. El silencio que hoy te pesa mañana puede convertirse en un espacio fértil. La soledad que ahora vives como condena puede transformarse en templo, porque cuando ya no tienes amigos que llenen tus días con distracciones, tu alma empieza a hablarte con claridad. Surgen sueños intensos, memorias olvidadas, deseos reprimidos. El inconsciente, liberado de la máscara social, empieza a mostrarte la totalidad de lo que eres, y ese encuentro, aunque doloroso, es también la semilla de tu verdadera libertad. No tener amigos, entonces, revela algo más que un estado de tu vida. Revela un movimiento profundo de tu psique. Te muestra que ya no puedes seguir siendo lo que eras, que la vieja forma se ha roto y la nueva aún no ha nacido. Estás en el umbral, en el entredos, en el territorio incierto donde la identidad se tambalea y el futuro se oculta. Jung llamaba a este estado enantiodromía, el tránsito en que todo se invierte, en que lo que parecía derrota se convierte en inicio, en que lo que parecía vacío se revela como plenitud. Tu soledad, vista desde ahí, no es un final, es un comienzo disfrazado de ausencia. Y en ese umbral resuena una advertencia. No apresures el proceso. El desierto no puede ser evitado, debe ser recorrido. Si intentas llenarlo rápidamente con amistades superficiales, con relaciones vacías, perderás la oportunidad de escuchar
lo que el silencio tiene para decirte. Y aunque duela, aunque parezca insoportable, el mensaje del inconsciente es claro. Todavía no estás listo para el otro porque primero debes encontrarte contigo mismo. La soledad prolongada va tallando en ti una forma nueva. Al principio todo es desgarro, noches interminables, preguntas que se repiten como martillos, una sensación de abandono que parece insoportable. Pero lentamente, casi sin que lo notes, algo comienza a transformarse. Tu sensibilidad se agudiza, tus sueños se vuelven más claros, tu pensamiento más profundo. Lo que parecía un vacío comienza a mostrar su rostro de plenitud, porque la soledad, bien atravesada, no vacía, purifica, te arranca lo accesorio para devolverte lo esencial. El arquetipo del exiliado encuentra entonces su sentido. No fuiste apartado por error, fuiste elegido para mirar lo que otros no quieren ver. Tu vida, privada de amistades superficiales, se convierte en un territorio fértil para la verdad. El silencio se vuelve maestro, el dolor se convierte en aliado, la ausencia se transforma en revelación. Y aunque el yo consciente todavía reclame compañía, el alma sabe que este pasaje es necesario. Porque solo quien soporta la falta puede descubrir la verdadera abundancia, la abundancia de ser íntegro. Jung enseñaba que el proceso de individuación no se mide por la cantidad de vínculos, sino por la capacidad de ser uno mismo, incluso en la soledad. Ese es el núcleo de lo que hoy vives. No tener amigos revela que tu identidad ya no puede sostenerse en los espejos externos. Te obliga a construir un centro propio, un eje que no dependa del aplauso ni de la compañía. Y aunque ese proceso sea arduo, es también liberador. Te concede la posibilidad de ser auténtico, incluso si nadie más lo comprende. Pero esta etapa no es definitiva. El exilio no dura para siempre. El silencio no es el fin, sino el inicio de un lenguaje nuevo. Cuando hayas aprendido a habitar tu soledad sin miedo, cuando hayas integrado tu sombra, cuando hayas aceptado tu propia compañía, los vínculos verdaderos comenzarán a aparecer. No serán muchos, quizá muy pocos, pero serán reales. Porque solo quien ha aprendido a estar solo está listo para encontrarse de verdad con otro. La amistad auténtica nace del cruce entre dos soledades reconciliadas, y lo que hoy vives como carencia es en realidad preparación para ese encuentro. Así se cierra esta segunda revelación. Tu soledad no es signo de fracaso, sino de transformación. No tener amigos revela que estás en el umbral de un proceso más profundo, que tu psique te arranca de la multitud para enseñarte lo que significa ser íntegro. Es el eco del exiliado, el paso obligado del héroe, el inicio del despertar. El desierto todavía se extiende ante ti, pero ahora sabes que no es castigo, es camino. Y en ese camino descubrirás verdades que ningún grupo podría haberte mostrado. Hay una herida antigua que todos llevamos, una cicatriz que no se ve pero que marca cada gesto, cada palabra, cada elección. La herida del no pertenecer. Desde los primeros clanes humanos, ser expulsado del grupo significaba condena a muerte. El fuego quedaba lejos, la protección desaparecía, los depredadores acechaban, y aunque hoy ya no vivimos en cavernas, ese miedo ancestral sigue latiendo en lo profundo de la psique. No tener amigos despierta ese eco arcaico. El inconsciente grita que estás en peligro, que tu vida corre riesgo, aunque racionalmente sepas que no es así. Ese miedo no es de ahora, es milenario, grabado en los huesos de la humanidad. Y sin embargo, es precisamente en el roce con esa herida donde emerge la posibilidad de transformación. Jung decía que los arquetipos son fuerzas vivas que nos habitan. La exclusión no es solo un hecho social, es un arquetipo que te obliga a decidir. O te quiebras en la desesperación de no pertenecer, o atraviesas el desierto hasta descubrir que puedes sostenerte sin el grupo. La herida de la soledad revela que tu identidad ya no depende de la tribu, que puedes sobrevivir, pensar, sentir y existir aunque nadie te rodee. Y ese descubrimiento, aunque aterrador, es también una liberación radical. Imagina por un instante que tu soledad actual no es casualidad, sino reactivación de ese mito ancestral. Has sido expulsado del círculo y tu inconsciente revive en silencio la angustia de aquel ser primitivo que vagaba solo en la oscuridad. Pero aquí aparece el símbolo.
ese exiliado, ese caminante solitario, también es el germen del héroe, porque cada héroe nace de una exclusión, cada viaje comienza con una ruptura. No tener amigos hoy es la actualización de ese mismo destino. Eres empujado a la intemperie para descubrir en ti mismo el fuego que antes buscabas en los demás. Aquí se alza el arquetipo del viajero nocturno, aquel que atraviesa la oscuridad sin mapa, guiado únicamente por la tenue luz interior. El viajero nocturno no elige la soledad, la soporta, no la desea, la acepta, y en esa aceptación encuentra fuerza. Tu vida privada de amigos se parece a ese trayecto, una caminata interminable bajo un cielo oscuro, donde nadie más parece acompañarte. Pero, ¿y si esa noche no fuera enemiga, sino maestra? ¿Y si cada paso en la oscuridad estuviera enseñándote a confiar en ti, a escuchar tu intuición, a descubrir que la verdadera compañía no está afuera, sino en lo profundo de tu alma? Lo fascinante es que la soledad, cuando se atraviesa con conciencia, comienza a transformarse en puente. Porque no se trata de vivir aislado para siempre, sino de aprender a relacionarte desde otro lugar. Mientras dependas de la aprobación ajena, tus amistades serán máscaras. Mientras huyas de tu sombra, tus relaciones estarán llenas de proyecciones. Pero cuando la soledad te ha enseñado a mirarte sin miedo, entonces aparece la posibilidad de vínculos auténticos. No muchos, quizás apenas uno o dos, pero suficientes para sostener una vida llena de sentido. La paradoja es clara. Solo quien ha aprendido a estar solo puede estar de verdad con otro. El miedo al abandono no solo es social, es espiritual, porque cuando no tienes amigos, lo que realmente se derrumba es la ilusión de ser sostenido desde afuera, y ese derrumbe te obliga a mirar hacia adentro y preguntar, ¿puedo sostenerme solo? Esa es la gran pregunta que el inconsciente coloca en tu camino, y es una pregunta que nadie responde por ti. Es un rito silencioso, como los antiguos iniciados que debían pasar una noche entera en la oscuridad de la cueva, enfrentando visiones, voces y fantasmas. Tu cueva es la soledad, tus fantasmas son tus miedos, y tu iniciación es aprender a atravesarlos sin huir. La cultura evita estos silencios, nos empuja constantemente hacia afuera. Conversaciones, pantallas, notificaciones, ruido. Todo está diseñado para que nunca escuchemos el eco interior. Pero si la vida te ha dejado sin amigos, ese eco se amplifica inevitablemente. Al principio puede parecer insoportable. Cada silencio se vuelve acusador. Cada vacío te recuerda lo que falta. Pero si resistes la tentación de llenarlo con distracciones, descubres que ese eco es en realidad una guía. Jung lo llamaría el sí mismo, el núcleo de la psique que sabe más que tu yo consciente y que usa la soledad como lenguaje. Aquí surge otra paradoja. No tener amigos puede convertirte en alguien más capaz de amar, porque quien nunca ha estado solo no sabe lo que significa acompañar de verdad. El que siempre se refugió en el grupo se relaciona desde la necesidad, no desde la libertad. Pero tú, obligado a habitar tu silencio, aprendes a estar completo en ti mismo. Y cuando llegue el momento de encontrarte con otro, no lo harás desde la carencia, sino desde la abundancia. No buscarás que el otro llene tu vacío, sino que compartirá contigo lo que ya descubriste en soledad. Ese es el germen de las relaciones auténticas. Dos soledades reconciliadas que deciden caminar juntas. El viajero nocturno sabe que no camina en vano. Aunque cada paso sea incierto, aunque la oscuridad no revele el destino, confía en que la noche guarda su propia sabiduría. Y tú, en tu silencio social, debes aprender lo mismo, a confiar en que tu soledad no es un error, sino un camino. Un camino que te está entrenando para reconocer lo verdadero, lo profundo, lo que no puede fabricarse con artificio. Lo que revela tu falta de amigos no es tu incapacidad, sino tu preparación. Preparación para un encuentro distinto, para una vida más auténtica, para un despertar que solo se alcanza en el silencio. Y sin embargo, este proceso no es cómodo. Habrá momentos en que querrás gritar, en que la ausencia pesará tanto que pensarás en rendirte. Pero recuerda lo que Jung enseñó. No se llega a la conciencia sin dolor. El dolor de tu soledad es la puerta hacia un nivel superior de ser. Si lo atraviesas, lo que hoy sientes como condena mañana se revelará como don. Porque no tener amigos no solo habla de tu presente,
habla de tu destino, un destino que exige valentía, silencio y la capacidad de caminar por la noche sin perder la esperanza de que el amanecer llegará. La herida del no pertenecer sigue latiendo, pero ahora deja de ser únicamente un dolor y comienza a revelarse como brújula, porque lo que la exclusión te muestra es que tu valor no depende de ser aceptado. El clan, la multitud, los amigos de ocasión, todo eso puede desaparecer. Lo único que permanece es tu propio ser, y si logras reconciliarte con él, si aprendes a sostener tu existencia desde dentro, entonces descubres un secreto. Nunca estuviste realmente solo, siempre estuviste acompañado por lo más profundo de ti, por ese núcleo que Jung llamó el sí mismo, esa totalidad oculta que aguarda a ser descubierta. El viajero nocturno, tras largas jornadas en la oscuridad, empieza a ver señales invisibles para los demás, un resplandor en la distancia, un símbolo que se repite, un presentimiento que lo guía. Tú, en tu soledad, también comienzas a percibir lo que antes pasaba inadvertido. La vida te habla a través de sueños, de intuiciones, de coincidencias extrañas. El inconsciente, liberado de distracciones sociales, abre un canal directo hacia tu conciencia, y lo que parecía vacío se convierte en lenguaje, un lenguaje secreto, hecho de símbolos y silencios, que te invita a confiar en que tu exilio tiene un sentido. Es aquí donde la soledad deja de ser condena y se convierte en promesa. Porque si aprendes a habitarla, a escucharla, a comprender su mensaje, lo que viene después ya no será una simple amistad más. Será un encuentro verdadero, un espejo auténtico, un vínculo capaz de sostenerse en la verdad. No tendrás muchos, quizás apenas uno o dos, pero serán suficientes para cambiar tu destino. Y cuando ese momento llegue, sabrás que tu soledad no fue pérdida, sino preparación. Que cada noche oscura te condujo a ese amanecer. Que tu falta de amigos revelaba desde el inicio que tu vida estaba destinada a algo más profundo. El silencio que hoy atraviesas es la fragua en la que se templa tu ser. El vacío que soportas es el útero simbólico de una vida nueva. Y aunque aún no lo veas con claridad, la psique trabaja en secreto, preparando en ti la fortaleza necesaria para el encuentro verdadero. No tener amigos, visto desde este punto, no es un fracaso. Es el preludio de una verdad que solo puede nacer en el aislamiento. Tu vida está siendo moldeada, esculpida, tallada por la ausencia, para que un día seas capaz de sostener una presencia diferente. Así cierra este tercer movimiento. La herida del no pertenecer se transforma en iniciación. El viajero nocturno descubre que la oscuridad también ilumina, y tu soledad deja de ser condena para convertirse en promesa. Has aprendido que lo que parecía vacío es, en realidad, lenguaje, que lo que parecía pérdida es preparación, que lo que parecía final es comienzo. Y el eco que ahora resuena es claro. No tener amigos revela que estás siendo llamado a una vida más auténtica, más profunda, más tuya. El amanecer todavía no ha llegado, pero cada paso en la noche ya anuncia su proximidad. El aislamiento no es solamente una experiencia psicológica, es un arquetipo. En cada cultura, en cada época, en cada tradición, aparece la figura del que se retira, del que se separa, del que es arrancado del mundo conocido para atravesar un desierto solitario. El chamán que se interna en el bosque, el profeta que se marcha a la montaña, el místico que guarda silencio en el monasterio, todos ellos viven la soledad no como accidente, sino como destino. Y tu falta de amigos, vista desde esta perspectiva, no es una casualidad moderna, es la actualización de un mito eterno. Has sido llamado al aislamiento porque en ti está germinando un nuevo nacimiento. Jung comprendió que el inconsciente colectivo nos habla a través de estos símbolos. El arquetipo del aislamiento es el útero oscuro que prepara una nueva vida psíquica. Al principio se siente como muerte, muerte de las antiguas amistades, de las viejas certezas, de las ilusiones de pertenencia. Pero en ese vacío comienza a gestarse algo distinto. Lo que hoy vives como soledad es en realidad un renacimiento encubierto. No tener amigos revela que tu antiguo yo ya no es suficiente, que la psique te está obligando a disolver lo viejo para que lo nuevo pueda nacer. Esta experiencia tiene un peso espiritual, porque en el fondo, el aislamiento no es solo un tema humano, es un encuentro con lo sagrado. Cuando las voces externas callan,
cuando las risas se apagan, cuando los espejos desaparecen, aparece un silencio distinto, el silencio de lo eterno. La soledad se convierte en altar, y en ese altar comienzas a escuchar una voz que no viene de afuera, sino de lo profundo. Jung hablaba de esta dimensión como el sí mismo, el centro organizador de la psique, que se manifiesta como guía interior. Y muchas veces, para poder escucharlo, la vida debe arrancarte de todo lo demás. Lo fascinante es que esta aparente contradicción revela un secreto profundo. La verdadera comunión nace de la autonomía. Mientras dependas de los demás para sentirte vivo, tus vínculos estarán contaminados por la necesidad. Pero cuando aprendes a sostenerte solo, cuando aceptas la soledad como maestra, entonces puedes encontrarte con el otro desde un lugar distinto, no porque lo necesites, sino porque lo eliges. La autonomía se convierte en la base de la comunión, y el aislamiento que hoy sufres es, en realidad, el entrenamiento para esa libertad. Imagina que tu vida actual es como una semilla enterrada. Desde afuera parece que no ocurre nada. Oscuridad, silencio, inmovilidad. Pero debajo de la tierra, en lo invisible, algo está ocurriendo. La semilla se rompe, muere a su forma anterior para que pueda brotar una nueva vida. Así es tu aislamiento. Parece muerte, pero es gestación. No tener amigos no significa que estés acabado, significa que algo en ti está siendo sembrado. Y lo que emergerá después de este proceso será más fuerte, más verdadero, más auténtico que todo lo que hayas conocido antes. Pero el aislamiento no se limita a un simple retiro social. Su verdadero poder está en cómo desarma las falsas certezas del yo. Cuando ya no tienes amigos que confirmen tu identidad, te ves obligado a confrontar las capas más profundas de ti mismo. Y en ese espejo sin testigos, descubres tanto lo más luminoso como lo más oscuro de tu ser. La soledad, en este sentido, es un laboratorio alquímico. Destruye la materia bruta de la personalidad superficial para destilar la esencia de lo que realmente eres. Jung veía en este proceso un paralelo con los mitos de muerte y renacimiento. Osiris descuartizado, Dionisio despedazado, Cristo crucificado, todos atraviesan una destrucción simbólica antes de renacer en una forma más plena. Tu falta de amigos se inscribe en este mismo patrón. Primero viene la disolución de lo viejo, la pérdida, el vacío. Después, poco a poco, emerge lo nuevo. Y aunque el dolor sea real, también lo es la transformación. Lo que hoy parece una pérdida irreparable mañana se revelará como una purificación necesaria. Este renacimiento, sin embargo, no ocurre automáticamente. Requiere tu participación consciente. La soledad puede ser un portal o una prisión. Si te resistes, si buscas huir desesperadamente del silencio, corres el riesgo de quedar atrapado en la amargura o en la desesperación. Pero si te entregas al proceso, si aceptas que la vida te ha puesto en este umbral por un motivo más profundo, entonces la soledad se convierte en maestra. Cada día en silencio es una lección, cada ausencia es un símbolo, cada herida es una oportunidad de autoconocimiento. Y en ese aprendizaje aparece lo sagrado, no como dogma, no como religión, sino como experiencia interior, porque en el fondo, lo que tu aislamiento te revela es que no estás solo, estás acompañado por algo mayor que tú. Llámalo inconsciente colectivo, llámalo sí mismo, llámalo Dios, la palabra es lo de menos. Lo importante es la vivencia, sentir que en el silencio hay presencia, que en el vacío hay plenitud, que en la oscuridad brilla una chispa de sentido. Tu falta de amigos abre la puerta a ese encuentro, un encuentro que la multitud nunca habría permitido. Aquí se revela el gran paradoxo. La soledad extrema puede ser el preludio de la comunión más profunda, porque solo cuando ya no dependes de nadie, puedes encontrarte con los demás desde la verdad. La autonomía se convierte en puente hacia la comunión auténtica, y ese es el núcleo del mensaje junguiano. La individuación no te separa del mundo, te prepara para relacionarte con él desde otro nivel. Lo que hoy se vive como aislamiento mañana será la raíz de vínculos más auténticos, más humanos, más verdaderos. El aislamiento, vivido hasta sus últimas consecuencias, no destruye, transfigura. Lo que al principio parecía condena, se revela como rito. Lo que parecía pérdida se muestra como nacimiento.
y es que la soledad no te quita, te entrega. Te quita el ruido para entregarte silencio, te quita las máscaras para entregarte autenticidad, te quita la multitud para entregarte a ti mismo. No tener amigos bajo esta luz ya no es un fracaso personal, sino un símbolo arquetípico, el llamado de la psique hacia una vida más plena. El peso del aislamiento es real, pero también lo es su promesa, porque cada noche solitaria se convierte en entrenamiento, cada día en silencio en purificación, cada ausencia en preparación. Estás siendo moldeado en lo invisible, como el metal en la fragua, como la semilla bajo tierra, como el héroe que todavía camina entre sombras antes de encontrar la aurora. El dolor no es casualidad, es parte del proceso. Y cuando lo aceptas, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en aliado. El encuentro con lo sagrado aparece entonces no como un dogma externo, sino como una vivencia íntima. En tu soledad, descubres que lo divino no está afuera, en templos o discursos, sino dentro, en el silencio que habitas. El aislamiento te arranca de los falsos altares para conducirte al único altar verdadero, tu propia alma. Y en ese altar, finalmente, comprendes que nunca estuviste realmente solo. Lo eterno siempre estuvo contigo, esperando a que callaran todas las voces para hacerse escuchar. Así se resuelve el gran paradoxo. La autonomía absoluta se convierte en puerta de la comunión verdadera. Cuando ya no necesitas al otro para existir, entonces estás preparado para encontrarte con él desde la libertad. El aislamiento revela tu fortaleza, tu capacidad de sostenerte, tu dignidad interior. Y es desde ahí, desde ese eje intacto, que algún día podrás compartir tu vida con vínculos que no se basen en la carencia, sino en la elección. La soledad habrá cumplido su función, prepararte para lo auténtico. Cierra así este cuarto movimiento. El aislamiento se revela como renacimiento, la soledad como altar, la autonomía como raíz de la comunión. No tener amigos ya no se lee como condena, sino como símbolo de un proceso más grande que tú, un proceso que te arranca de lo superficial para conducirte hacia lo esencial. El eco que resuena ahora es claro. Tu soledad no es el final de tu historia, es el preludio de una transformación radical. El próximo paso será descubrir cómo este silencio se convierte en puente, cómo esta ausencia se transforma en presencia, cómo este vacío anuncia el inicio de tu verdadero encuentro con el mundo. La soledad es un espejo implacable. No refleja lo que quieres ver, sino lo que realmente eres cuando las luces externas se apagan. Allí donde no hay testigos ni aplausos, se revela tu autenticidad desnuda, y aunque esa visión duela, es también el inicio de la verdad, porque mientras te sostuviste en la multitud, tus gestos podían estar dictados por la máscara. Mientras tuviste amigos superficiales, tus palabras podían ocultar silencios internos, pero ahora, sin compañía, todo disfraz cae. No tener amigos significa que ya no puedes engañarte con la ilusión de pertenencia. Estás obligado a enfrentarte a ti mismo en estado puro. Este espejo, sin embargo, tiene un doble filo. Algunos, al mirarse en él, se abren. Otros, se endurecen. El riesgo de la soledad es que, en lugar de suavizar el corazón, lo endurezca. Que la herida del abandono se transforme en resentimiento, en coraza, en un «no necesito a nadie», que en realidad es un grito de dolor no resuelto. Jung advertía contra esta trampa. Cuando la soledad se vive desde el rechazo, engendra amargura. Cuando se vive desde la aceptación, engendra profundidad. No es la soledad en sí misma la que define tu destino, sino la actitud con la que decides habitarla. Aquí aparece un nuevo umbral. ¿Permitirás que tu soledad te cierre o que te abra? Si te cierras, tu vida se volverá un muro. Nadie entrará, nadie saldrá, y tu yo se endurecerá hasta la esterilidad. Si te abres, en cambio, la soledad se convierte en puente. Aprendes a reconocer tu vulnerabilidad, a reconciliarte con tu sombra, a descubrir en ti la ternura que antes buscabas en los demás. Y desde esa ternura interior, un día estarás listo para compartirte de manera auténtica. La soledad entonces ya no será cárcel, será raíz. El exilio vivido hasta el fondo te prepara para la comunión real, porque quien nunca ha estado solo confunde compañía con dependencia. Pero quien ha habitado la ausencia sabe que la verdadera compañía no nace de la necesidad,
sino de la libertad. Y es aquí donde se cumple la promesa oculta en tu aislamiento. Después de soportar el silencio, estarás listo para un encuentro distinto. No muchos, quizás apenas uno o dos, pero vínculos tan profundos que ninguna multitud podría igualarlos. Lo que parecía una condena se revela como preparación para lo esencial. Imagina por un instante ese futuro. Después de años de caminar en solitario, un día aparece alguien que resuena con tu verdad. No porque necesites llenar un vacío, sino porque tu soledad te ha enseñado a amar desde otro lugar. Esa amistad, o ese amor, no será un refugio contra el miedo, sino una expansión de lo que ya descubriste en ti. Y entonces comprenderás lo que Jung intuía. La individuación no te aleja del mundo para siempre, te aparta lo suficiente para que al regresar lo hagas desde tu autenticidad. Tu soledad habrá sido la antesala de una comunión más humana, más real, más tuya. El corazón humano tiene una paradoja secreta. Cuanto más herido está, más posibilidades tiene de abrirse a lo verdadero. La soledad, con todo su filo doloroso, hiere de manera profunda, pero esa herida puede transformarse en un portal. Porque cuando la vida te arranca de las distracciones sociales, cuando no tienes amigos que anestesien tu miedo, quedas expuesto al núcleo desnudo de tu vulnerabilidad. Y es en esa vulnerabilidad donde nace la fuerza más genuina, la capacidad de amar sin máscaras. Jung hablaba de este movimiento como un proceso alquímico. El plomo de la soledad se transforma en el oro de la autenticidad. Pero no es un proceso automático. El plomo debe soportar el fuego, debe arder en la fragua del silencio hasta perder sus viejas formas. Así eres tú en este momento, sometido a un calor invisible que parece destruirte, pero que en realidad está purificando tu esencia. No tener amigos es el fuego que descompone tu yo superficial, para que pueda emerger una versión más íntegra, más lúcida, más libre de ti mismo. El riesgo, claro, es la rigidez. Muchos que atraviesan la soledad terminan creyendo que ya no necesitan a nadie, que la autosuficiencia absoluta es suficiente. Pero esa es una trampa del yo, un mecanismo de defensa que encierra más que libera. El verdadero aprendizaje no está en negar el vínculo, sino en descubrir cómo relacionarte desde otro lugar. La soledad no es un muro definitivo, es un puente en construcción. El desafío está en no confundir la fortaleza con el cierre, la autonomía con el aislamiento perpetuo. El camino, entonces, no consiste en superar la soledad como quien escapa de una prisión, sino en habitarla hasta que ella misma se transforme, porque llegará un momento en que la ausencia deje de doler y empiece a nutrir, en que el silencio ya no sea un vacío, sino un espacio fértil donde germinan intuiciones, imágenes, símbolos. La soledad se vuelve entonces un jardín secreto, un lugar interior al que podrás regresar incluso cuando tengas amigos, pareja o comunidad. Y ese jardín será tu raíz inquebrantable, el lugar donde siempre podrás reconocerte. Aquí se anuncia la revelación más sutil. Tu soledad actual no es una condena perpetua, sino una escuela. Y como toda escuela, tiene una graduación. El día en que logres reconciliarte con tu sombra, en que aprendas a habitarte sin miedo, en que aceptes tu vulnerabilidad con ternura, la vida comenzará a traerte vínculos nuevos, no desde la necesidad, sino desde la elección. Serán pocas personas, quizás muy pocas, pero con ellas descubrirás una profundidad imposible en la multitud. Entonces, comprenderás que tu exilio no fue un error, sino un entrenamiento para el amor verdadero. La soledad, cuando se vuelve demasiado larga, tiene un efecto extraño. Comienza a hablarte con voces que no provienen del mundo exterior. Surgen diálogos internos, imágenes oníricas, intuiciones repentinas. Es como si, en ausencia de amigos, el inconsciente mismo se convirtiera en tu compañero. Jung reconocía en esto una verdad profunda. Dentro de cada individuo habitan figuras interiores, arquetipos complejos, personajes simbólicos que buscan relacionarse contigo. Cuando la vida externa te deja vacío de vínculos, la vida interna se intensifica, y así descubres que la soledad nunca está completamente vacía, está poblada de símbolos. Estas figuras interiores pueden ser desafiantes. A veces aparecen como críticas severas, como miedos, como recuerdos de personas que te hirieron,
Otras veces surgen como guías, como maestros invisibles, como sueños que te revelan caminos ocultos. Lo importante es comprender que en ausencia de amigos externos, tu psique comienza a revelarte a tus amigos internos. La sombra, el ánima, el ánimus, el viejo sabio, el niño divino, todos ellos emergen en el teatro interior. Y si aprendes a escucharlos, tu soledad se convierte en un escenario de autoconocimiento. El peligro, claro, es perderse en ese mundo interior sin traducirlo en vida concreta. Jung advertía que el aislamiento puede llevar a la inflación psíquica, confundir las voces interiores con realidades absolutas, desconectarse del mundo y quedar atrapado en fantasías. Por eso el desafío es doble: escuchar lo que tu interior tiene para enseñarte, pero sin olvidar que la meta final de la individuación es volver al mundo, compartir lo aprendido, encarnar lo descubierto en relaciones reales. La soledad es un pasaje, no un destino definitivo. Y aquí surge otra revelación: no tener amigos también te confronta con el tiempo. Cuando los días se vuelven silenciosos, cuando las horas no están llenas de conversaciones ni encuentros, te ves obligado a sentir el fluir del tiempo de manera más cruda. Cada instante pesa, cada noche se alarga, pero si aprendes a soportarlo, ese tiempo se vuelve profundidad. Descubres matices en el silencio que antes pasaban inadvertidos. Aprendes a habitar la lentitud, a escuchar tu respiración, a reconocer que estar vivo no depende de estar acompañado. El tiempo se convierte en aliado y tu vida gana un ritmo más propio, más auténtico. Finalmente, el aislamiento te obliga a responder a la pregunta esencial: ¿quieres seguir vivo incluso si nadie te mira? Esa es la prueba más radical de la autenticidad. Porque mientras dependas de ser visto, tu existencia estará encadenada a los demás. Pero cuando descubres que puedes existir plenamente incluso sin testigos, entonces alcanzas la verdadera libertad. Esa libertad no es indiferencia ni frialdad, es una confianza profunda en tu propio ser. Y es desde ahí, desde ese eje recuperado, que algún día podrás volver a mirar al otro y decir: te elijo no porque te necesite, sino porque puedo compartir lo que soy. La soledad, cuando se vuelve demasiado larga, tiene un efecto extraño. Comienza a hablarte con voces que no provienen del mundo exterior. Surgen diálogos internos, imágenes oníricas, intuiciones repentinas. Es como si, en ausencia de amigos, el inconsciente mismo se convirtiera en tu compañero. Jung reconocía en esto una verdad profunda. Dentro de cada individuo habitan figuras interiores, arquetipos, complejos, personajes simbólicos que buscan relacionarse contigo. Cuando la vida externa te deja vacío de vínculos, la vida interna se intensifica, y así descubres que la soledad nunca está completamente vacía, está poblada de símbolos. Estas figuras interiores pueden ser desafiantes. A veces aparecen como críticas severas, como miedos, como recuerdos de personas que te hirieron. Otras veces surgen como guías, como maestros invisibles, como sueños que te revelan caminos ocultos. Lo importante es comprender que en ausencia de amigos externos, tu psique comienza a revelarte a tus amigos internos. La sombra, el ánima, el ánimus, el viejo sabio, el niño divino, todos ellos emergen en el teatro interior. Y si aprendes a escucharlos, tu soledad se convierte en un escenario de autoconocimiento. El peligro, claro, es perderse en ese mundo interior sin traducirlo en vida concreta. Jung advertía que el aislamiento puede llevar a la inflación psíquica, confundir las voces interiores con realidades absolutas, desconectarse del mundo y quedar atrapado en fantasías. Por eso el desafío es doble: escuchar lo que tu interior tiene para enseñarte, pero sin olvidar que la meta final de la individuación es volver al mundo, compartir lo aprendido, encarnar lo descubierto en relaciones reales. La soledad es un pasaje, no un destino definitivo. Y aquí surge otra revelación: no tener amigos también te confronta con el tiempo. Cuando los días se vuelven silenciosos, cuando las horas no están llenas de conversaciones ni encuentros, te ves obligado a sentir el fluir del tiempo de manera más cruda. Cada instante pesa, cada noche se alarga, pero si aprendes a soportarlo, ese tiempo se vuelve profundidad. Descubres matices en el silencio que antes pasaban inadvertidos. Aprendes a habitar la lentitud, a escuchar tu respiración,
a reconocer que estar vivo no depende de estar acompañado. El tiempo se convierte en aliado y tu vida gana un ritmo más propio, más auténtico. Finalmente, el aislamiento te obliga a responder a la pregunta esencial: ¿quieres seguir vivo incluso si nadie te mira? Esa es la prueba más radical de la autenticidad, porque mientras dependas de ser visto, tu existencia estará encadenada a los demás. Pero cuando descubres que puedes existir plenamente incluso sin testigos, entonces alcanzas la verdadera libertad. Esa libertad no es indiferencia ni frialdad, es una confianza profunda en tu propio ser, y es desde ahí, desde ese eje recuperado, que algún día podrás volver a mirar al otro y decir: te elijo no porque te necesite, sino porque puedo compartir lo que soy. Cuando la soledad se habita hasta el fondo, deja de ser ausencia y se convierte en revelación. Lo que al principio parecía condena, se revela como espejo. Lo que parecía vacío, se muestra como jardín secreto. Lo que parecía abandono, se transforma en raíz de autenticidad. Porque en ese silencio descubriste quién eres cuando nadie más te define, y esa es la forma más pura de libertad. No tener amigos, lejos de ser una sentencia, se revela como la oportunidad de construir tu vida desde adentro hacia afuera. El riesgo del endurecimiento siempre está presente, volverse frío, desconfiado, incapaz de abrirse. Pero cuando logras atravesar ese umbral sin cerrarte, lo que nace en ti es algo infinitamente más valioso: la capacidad de amar sin necesidad, de compartir sin exigir, de acompañar sin poseer. Tu soledad entonces ya no es prisión, sino entrenamiento. Te enseñó a habitar tu vulnerabilidad, a reconciliarte con tu sombra, a encontrar en ti mismo la fuente que antes buscabas fuera. Y desde esa fuente, el día que vuelvas a encontrarte con otro, sabrás que tu vínculo nace de la elección y no de la carencia. Así, el exilio deja de ser tragedia y se convierte en iniciación. Tu vida no está marcada por la falta, sino por la preparación. El silencio que hoy atraviesas es la fragua donde se forja tu autenticidad, y lo que revela esta etapa no es que seas incapaz de tener amigos, sino que la psique te ha conducido a un tiempo de maduración profunda. Porque solo quien ha aprendido a sostenerse, solo está listo para la comunión verdadera. La lección de esta quinta revelación es clara: la soledad es el espejo de tu autenticidad. Te confronta con tu verdad desnuda, te obliga a decidir si te cierras o te abres, si te endureces o floreces, y en esa decisión se juega tu destino. Lo que parecía un dolor insoportable se convierte en semilla de libertad, y el eco que resuena ahora es un susurro. Lo que viene después de este silencio no será una multitud vacía, sino un encuentro real, un vínculo capaz de sostener tu verdad. Cierra así este quinto movimiento. La soledad, vivida con aceptación, deja de ser carencia y se transforma en promesa. Has aprendido que lo que hoy duele es también lo que te prepara, que lo que hoy falta es lo que mañana dará fruto. Y el camino que se abre hacia adelante ya no es el del miedo, sino el de la esperanza silenciosa de que tu autenticidad, cultivada en soledad, será la raíz de una comunión más profunda y más humana. Tu soledad personal no ocurre en un vacío, está entrelazada con la sombra de la sociedad en la que vives, porque no tener amigos no siempre es solo una cuestión individual. A veces es un reflejo de un mundo que también ha olvidado el arte del vínculo auténtico. Vivimos en una era de hiperconexión superficial, donde abundan los contactos, pero escasean los encuentros. Y en ese contexto, tu aislamiento puede ser un espejo incómodo de una verdad más amplia: que la comunidad entera ha perdido profundidad, que la cultura ha convertido la amistad en consumo, la compañía en espectáculo, la cercanía en intercambio utilitario. Jung nos recordaba que el individuo es portador de lo colectivo. Lo que tú sufres en silencio es muchas veces el síntoma de una herida que pertenece a todos. Tu soledad puede ser la expresión de una carencia general, la incapacidad contemporánea de sostener vínculos verdaderos. Y en este sentido, tu vida revela algo que va más allá de ti. Muestra que el mundo también está solo, que el inconsciente colectivo clama por autenticidad, que la sombra de la superficialidad ha cubierto incluso la amistad. Aquí aparece la figura del ermitaño, no el aislado por resentimiento, sino el que elige o acepta el retiro para custodiar una verdad que la multitud ha olvidado.
El ermitaño se convierte en guardián de lo esencial. Mientras el mundo se distrae con el ruido, él cultiva el silencio. Mientras todos buscan compañía superficial, él aprende el arte de estar consigo mismo. Y un día, cuando la comunidad se canse de su vacío, acudirá al ermitaño en busca de respuestas. Tú en tu soledad puedes estar siendo preparado para ese papel, no como castigo, sino como misión, porque lo que hoy vives como ausencia puede ser la semilla de un servicio. Tu experiencia de no tener amigos te obliga a profundizar, a buscar autenticidad, a reconciliarte con tu sombra. Y cuando lo logres, tendrás algo que ofrecer al mundo: la capacidad de sostener a otros en su propio silencio, la fuerza de acompañar sin necesidad, la sabiduría de reconocer en cada vínculo la dignidad del alma. El ermitaño no huye de la sociedad, se aparta para transformarse y luego regresa con un fuego que ilumina. Así, lo que tu vida revela no es únicamente un destino personal, sino también un llamado colectivo. Tu soledad es espejo de una humanidad que ha olvidado lo esencial. Y si aceptas este camino, si decides convertir tu exilio en aprendizaje, entonces podrás transformar tu herida en don. Porque la paradoja más profunda de todo este proceso es que al aceptar tu aislamiento, te conviertes en puente. Puente entre la herida individual y la herida colectiva, entre la sombra personal y la sombra del mundo, entre el silencio que te habita y la voz que el mundo necesita escuchar. El ermitaño no es simplemente un solitario, es un alquimista del silencio. En su retiro, transforma la ausencia en presencia, la herida en sabiduría, el vacío en lenguaje. Lo que para otros es condena, para él se convierte en laboratorio interior. Y aunque desde fuera pueda parecer aislado, en realidad su soledad está preñada de sentido. Tú, al no tener amigos, puedes estar atravesando ese mismo proceso. La vida te ha apartado no para castigarte, sino para que aprendas un arte que pocos conocen, el arte de escuchar lo invisible. Jung reconocía en el ermitaño un arquetipo esencial, aquel que carga con la oscuridad del mundo para encender en ella una pequeña luz. Porque no es verdad que el solitario esté desconectado, al contrario, está radicalmente vinculado a lo colectivo, pero desde otra profundidad. En su retiro recoge lo que los demás descartan, sostiene lo que los demás niegan, piensa lo que los demás evitan. El precio de este rol es alto: incomprensión, distancia, sospecha. Pero el don es aún mayor: la capacidad de ofrecer al mundo una visión transformada, una verdad que no nace de la multitud, sino del silencio. Tu soledad personal puede estar gestando esa misma función. Lo que hoy te duele como ausencia es, en realidad, entrenamiento. Estás aprendiendo a soportar el silencio que la mayoría no soporta, a mirar dentro de ti cuando los demás solo miran fuera, a descubrir en tu propio ser una compañía que trasciende lo humano. Y cuando este aprendizaje madure, podrás ofrecerlo a otros. Quizás no con discursos grandilocuentes, sino con presencia, con escucha, con la calma de alguien que sabe habitar el vacío sin huir. El mundo moderno necesita esa energía. Vivimos rodeados de ruido, de vínculos fugaces, de amistades descartables. La figura del que soporta la soledad con dignidad se convierte en faro, aunque no lo sepa. Tal vez tu misión no sea tener muchos amigos, sino ser el recordatorio viviente de que la autenticidad todavía es posible. Tal vez tu exilio no sea un error, sino un llamado, porque al final la psique no desperdicia nada. Lo que hoy parece pérdida puede ser la semilla de un servicio al inconsciente colectivo. Y aquí se revela otra dimensión de tu soledad. No es únicamente tuya, es también la soledad de un tiempo, la herida de una cultura, el síntoma de una humanidad que ha perdido su raíz. Lo que tú atraviesas en carne propia es lo que millones sienten en silencio, aunque lo disfracen con máscaras sociales. En ti, esa herida se hace visible, desnuda, innegable, y si aprendes a sostenerla, si logras convertirla en fuente de sentido, estarás ofreciendo al mundo un camino que muchos necesitarán recorrer. El ermitaño camina solo, pero no en vano. Cada paso en su silencio es un acto de fidelidad a algo más grande que él mismo. Así también tu soledad, aunque duela, no es absurda. Es un signo, una semilla, un símbolo. Lo que hoy experimentas como carencia
puede ser la manera en que la vida te prepara para convertirte en guardián de lo esencial, porque mientras la multitud corre detrás del ruido, alguien debe sostener el silencio. Mientras los vínculos se disuelven en superficialidad, alguien debe recordar que la autenticidad existe. Ese alguien puede ser tú. Lo que revela tu falta de amigos, visto desde esta perspectiva, es que tu destino no se mide en cantidad de vínculos, sino en la profundidad de tu ser. Has sido apartado no para destruirte, sino para moldearte. Tu soledad es el crisol donde se templa tu fuerza, el desierto donde aprendes a escuchar lo invisible, la cueva donde el inconsciente talla en ti una verdad que no se olvida. Y un día, cuando menos lo esperes, esa verdad será necesaria no solo para ti, sino también para otros. Porque el ermitaño no permanece aislado para siempre. Su retiro tiene un propósito: regresar con un fuego distinto, con una visión más clara, con una presencia que transforma. Tú también, después de atravesar este exilio, tendrás la posibilidad de volver al mundo con otra mirada. No regresarás buscando pertenecer como antes, sino ofreciendo lo que descubriste en el silencio. Y ese será tu don: mostrar que la soledad no destruye, sino que prepara, no condena, sino que revela, no apaga, sino que enciende. Así se cierra este sexto movimiento. Tu aislamiento se revela como misión, tu soledad como servicio, tu falta de amigos como símbolo de un tiempo que clama por autenticidad. No eres únicamente un individuo perdido, eres también un espejo de la herida colectiva y potencialmente un faro para quienes no saben cómo atravesarla. Lo que parecía un error en tu vida se convierte en arquetipo vivo, el del ermitaño que custodia el fuego interior hasta que llegue el momento de compartirlo. El eco que ahora resuena es claro. No tener amigos no significa que estés vacío, sino que estás siendo llamado a sostener un silencio que el mundo necesita recordar. Ese silencio es tu tesoro, tu fragua y tu destino. El próximo paso será descubrir cómo convertir esa ausencia en fuerza creativa, cómo transformar la herida en palabra, cómo hacer de tu soledad no un muro, sino un puente hacia algo mayor. La soledad, cuando deja de ser un desierto estéril y se vuelve un territorio habitado por símbolos, engendra una fuerza que no puede comprarse ni imitarse. La fuerza creativa no nace del capricho ni de la vanidad, sino de un silencio que se vuelve fértil. Allí, en el fondo de la cueva psíquica, donde el ruido del mundo ya no llega, algo comienza a arder con un brillo secreto. No es un fuego que destruye, es un fuego que revela. Jung diría que en ese horno interior se encuentran las materias olvidadas del alma, restos de sueños, fragmentos de infancia, voces que jamás fueron escuchadas. Todo eso, al calor de la soledad, se funde y se transforma. Lo que ayer parecía ceniza, hoy adquiere la consistencia de un metal nuevo, y de pronto descubres que crear no es producir, es recordar. Recordar aquello que ya vivía en ti y que necesitaba silencio para pronunciar su primer nombre. La palabra verdadera nace de ese mismo crisol. No se trata de hablar mucho, ni de adornar el vacío con frases bonitas. La palabra verdadera es un acto sagrado, una revelación que brota cuando el yo por fin se rinde a lo que lo excede. En el ruido, las palabras se vuelven máscaras. En el silencio, recuperan su linaje. Por eso la soledad es su partera. Desplaza las voces ajenas, apaga la necesidad de agradar, abre un claro donde el sí mismo pueda decirse a través de ti. Entonces lo que expresas no busca aprobación, busca fidelidad. Escribes, compones, pintas, rezas, hablas, pero ya no hablas por ti, sino desde un lugar que te incluye y te trasciende. Así se comprende el misterio de la inspiración. No es un relámpago caprichoso, es el momento en que te haces transparente a lo que siempre quiso nacer por tu boca. En este punto, aparece con fuerza la figura del daimon, esa voz interior que Jung reconoció en los mitos, en los poetas y en los soñadores. El daimon no grita, susurra, no obliga, llama, y sin embargo, su llamado es tan insistente que ignorarlo enferma. La ausencia de amigos, al despojarte de expectativas externas, agudiza el oído para ese susurro. De pronto, lo que antes era una intuición tímida se vuelve mandato íntimo. Tal vez no sea un oficio grandilocuente, tal vez sea una tarea humilde, una forma concreta de cuidar, de servir, de crear. La vocación no se mide por el aplauso, se mide por la coherencia que instala en tu vida.
cuando respondes, todo encaja con una delicadeza inesperada. El tiempo recupera su ritmo. El cuerpo respira sin resistencia. La mente deja de hacer ruido. Tu soledad revela entonces que viniste al mundo con un trabajo singular y que el precio de escuchar ese trabajo fue perder el coro de las voces que te distraían. Pero la creatividad que nace del silencio exige un ritual: bajar, permanecer, volver. Bajar al fondo donde habitan la sombra y las imágenes primeras. Permanecer lo suficiente para que el fuego haga su obra. Volver al mundo con algo que antes no existía. Muchos descienden y, asustados por lo que ven, regresan con las manos vacías. Otros se quedan demasiado tiempo y se olvidan de volver, quedando atrapados en un laberinto narcisista. El camino junguiano pide otra cosa: una oscilación viva, una respiración entre adentro y afuera. Se trata de cultivar un puente entre la interioridad y la vida compartida, entre la visión íntima y la forma visible. Si el hallazgo queda encerrado, se marchita. Si se expone antes de tiempo, se quiebra. La soledad te enseña ese tacto: cuándo proteger, cuándo ofrecer, cuándo callar y cuándo pronunciar la palabra justa que abre un horizonte. La vocación, cuando es verdadera, reordena incluso tus pérdidas. Lo que parecía mero infortunio se revela como preparación. Lo que dolía como ausencia se vuelve espacio para la obra. Si hoy no tienes amigos, quizás sea porque tu alma necesitaba una quietud que no podía alcanzar de otro modo. No es romanticismo, es una lectura simbólica de lo real. Las relaciones que se desvanecieron, los vínculos que no prosperaron, los encuentros que no cuajaron, todo eso compuso el compás que marca tu hora interior. Y ahora comprendes que el sentido no llegó como consuelo, sino como exigencia. La vocación no promete facilidad, lo que promete es una vida íntegra, una obediencia amorosa a aquello que te habita. Hay una imagen antigua que describe este misterio con precisión. El herrero sagrado trabaja solo de noche, frente a un fuego que los demás no ven. Golpea el metal incandescente con una paciencia que roza lo inhumano. Cada golpe parece violento, pero en realidad es exacto. Cada inmersión en el agua escucha un tiempo secreto. Cada chispa que salta al aire es una estrella que se apaga para que otra nazca. Tu proceso creativo se parece a eso. La soledad ha encendido la fragua. El inconsciente ha traído el metal. Tu vocación levanta el martillo. El ruido que produces no es ruido de multitud, es música de destino. Y aunque desde fuera pocos comprendan lo que haces, en lo profundo sabes que no podrías vivir de otro modo sin traicionarte. Nadie puede entregarte tu palabra, debes parirla. Y en ese parto hay dolores, hay dudas, hay tentaciones de desistir. A veces creerás que ya no queda nada, que el silencio se ha vuelto estéril, que el fuego se apagó para siempre. Entonces recuerda que la creatividad auténtica no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a lugares parecidos, pero no eres el mismo. Lo que ayer no floreció, quizá hoy encuentre su estación. La paciencia se convierte en virtud cardinal, no como espera pasiva, sino como fidelidad activa al proceso. Te sientas, respiras, escuchas. En lugar de exigir respuestas, ofreces presencia. Esa presencia es tu altar. Y cuando menos lo esperas, una imagen llega como pájaro a tu ventana, una melodía se posa en tus dedos, una frase se enciende en tu lengua. No la persigues, la recibes. La creación que nace de la soledad también cura. No porque resuelva mágicamente tu historia, sino porque ordena el caos con una forma viviente. Un cuaderno con palabras veraces, una pieza de barro con huellas de tus manos, una melodía que te acompaña en la noche, una oración dicha con la voz entera. Cada gesto creativo te devuelve a casa. Jung vio en el acto creativo una vía regia a la individuación, porque permite que lo inconsciente se haga imagen, que la oscuridad encuentre una forma que pueda sostenerse en la conciencia. Así, la obra no es solo obra, es puertecilla abierta entre mundos, lugar de encuentro entre aquello que duele y aquello que salva. Habrá quienes no entiendan este camino. Te dirán que exageras, que dramatizas, que una amistad nueva resolvería todo. No discutas. No se trata de despreciar los lazos humanos, se trata de honrarlos tanto que te rehúsas a sustituirlos por sucedáneos. Tu trabajo interior, silencioso y exigente,
es el acto más alto de amor que puedes ofrecer a lo que vendrá. Porque cuando la vida te cruce con otro ser, querrás estar a la altura de ese encuentro. Y solo lo estarás si aprendiste a ser fiel a tu palabra, si descubriste cómo no traicionar tu centro por miedo a quedar solo. La soledad habrá sido entonces tu maestra de honestidad, la guardiana que te impidió vender barato lo que en ti era sagrado. Hay un instante, casi imperceptible, en que la vocación deja de ser un secreto y se vuelve un hábito de alma. Ya no necesitas forzar nada, respiras y lo verdadero se asienta. Eres menos ansioso, menos hambriento de miradas, más atento a lo pequeño. Te vuelves humilde porque sabes que tu fuego no es tuyo, te atraviesa, y te vuelves valiente porque intuyes que ese fuego te pide acciones concretas en el mundo. La soledad, lejos de aislarte, te prepara para ocupar tu lugar con dignidad. Y ocupar tu lugar no es subir a un pedestal, es encarnar tu forma sin pedir permiso a los fantasmas del pasado. Allí la palabra que nace de ti ya no es una declaración de guerra ni una súplica de amor, es un río que encuentra su cauce. Finalmente, comprenderás que la creatividad que brota de tu silencio no compite con nada ni con nadie, no necesita ruido para existir, no busca convencer, no se ofrece como mercancía. Es un pan sencillo para el hambre real del alma. Si alguien lo recibe, se alimenta. Si nadie lo toma, sigue siendo pan. Esta es la libertad que estabas buscando sin saberlo. La ausencia de amigos te condujo hasta aquí para mostrarte que tu vida no depende de ser invitado a todas las mesas, sino de aprender a hornear tu propio alimento interior. Cuando compartas ese pan, habrá comunión verdadera. Cuando nadie esté, seguirá habiendo alimento para ti. Y ese es el signo infalible de una vocación. Sostiene incluso cuando el mundo calla. Así se revela la verdad escondida en tu soledad. Es matriz de palabra, fragua de obra, templo de vocación. No era un vacío para temer, era un espacio para gestar. No era una condena para resistir, era una casa para habitar. Si aceptas este destino, dejarás de preguntar por qué no tienes amigos y comenzarás a escuchar qué quieren hacer a través de ti. Entonces la vida, con su ironía luminosa, te sorprenderá. Cuando ya no necesites multitud para existir, llegarán aquellos pocos con quienes la palabra se hará carne. Y si no llegan, no te faltará nada. Estarás entero, y tu obra seguirá ardiendo en silencio como una lámpara que no depende del viento. Porque en el fondo, esto es lo que la psique quería mostrarte desde el principio. La soledad no es el fin del vínculo, es su fuente. Allí donde aprendiste a guardar silencio, nació la palabra. Allí donde perdiste los espejos, encontraste el rostro. Allí donde nadie vino, apareció tu daimon. Y ahora, con tu fuego encendido, ya no temes la noche. Sabes caminar por ella con paso lento y seguro, atento a los signos, fiel a lo que se enciende y se apaga en tu interior. Si alguna vez dudas, vuelve al horno, vuelve al cuaderno, vuelve al aliento. La vocación te esperará siempre en el mismo lugar, en el punto exacto donde tu soledad toca lo eterno. Hay un punto del camino en que la fuerza creativa deja de ser un estallido ocasional y se vuelve respiración. No necesitas forzarla ni perseguirla. Basta con disponerte, como quien abre una ventana antes del amanecer. Ese gesto humilde, abrir, es tu pacto con el sí mismo. La soledad ya no es trincheira nem fuga, é lugar de trabalho sagrado, uma mesa limpa, um caderno aberto, um corpo que aceita ser atravessado pelo que pede forma. E cada vez que voltas a esse altar doméstico, algo em ti se reconcilia com o tempo. O relógio exterior perde tirania, o compasso interno, enfim, conduz. Entonces comprendes que crear no te separa de la vida, te devuelve a ella. Lo que elaboras en silencio busca su cauce en lo cotidiano, en la forma en que miras, respondes, caminas. La obra verdadera no termina en el papel ni en la arcilla, se derrama en la manera en que dices buenos días, en el tacto con que escuchas, en la sobriedad con que eliges. Tu soledad te enseñó una elegancia nueva, la de no ocupar más espacio del necesario, la de no exigir del otro lo que ahora sabes ofrecerte, la de hablar solo cuando la palabra trae agua. Y sin embargo, el viejo miedo vuelve a asomar de tanto en tanto. ¿Y si nadie comprende? ¿Y si todo esto no sirve?
¿Y si la noche regresa con su antiguo frío? Son fantasmas conocidos. Los saludas, les haces sitio en la mesa y continúas. Aprendiste que huir de ellos los hace crecer y que mirarlos a los ojos los convierte en aliados modestos, mensajeros de un límite que conviene honrar. El daimon, por su parte, mantiene su medida. No grita, indica. Cuando te desvías, el cuerpo se enturbia. Cuando vuelves al cauce, el aire se limpia. La fidelidad a esa medida es ahora tu forma secreta de amistad contigo. Llegado a este umbral, la pregunta ya no es por qué no tienes amigos, sino qué clase de presencia estás llamado a ser cuando los vínculos lleguen. Y la respuesta se dibuja sola. Una presencia sin hambre de espejo, sin sed de aplauso, sin prisa. Una llama discreta que no compite con el día. Tu soledad reveló la arquitectura que te sostiene. Tu creatividad encendió las habitaciones. Tu vocación abrió las ventanas. Cuando alguien llegue, encontrará casa. Así termina este tramo. El silencio se ha vuelto fértil. La palabra ha encontrado su cauce. La obra respira en tu pulso. No hay promesas grandilocuentes. Hay una certeza sencilla. Estás en el lugar donde tu vida se vuelve verdad. Y desde ahí, cualquier encuentro futuro será añadidura, no muleta. La noche puede volver, como vuelve el invierno, pero ahora sabes encender el fuego. Toda transformación pide encarnación. El símbolo quiere volverse gesto. El sueño desea pie y camino. Has comprendido en silencio. Ahora la psique te invita a vivir lo comprendido en la intemperie del mundo. No se trata de romper el recogimiento, sino de permitir que el centro recién hallado dialogue con lo real. Calles, trabajos, estaciones, rostros. Si antes el afuera te arrastraba, ahora lo atraviesas con otro peso específico. La soledad te dio espina dorsal. La vida te pedirá ritmo. El primer signo de esa encarnación es un tipo nuevo de atención. Ves lo que antes pasaba de largo, la fatiga en la mirada de un desconocido, la música breve de un árbol contra el vidrio, la dignidad de un silencio compartido en un ascensor. No son anécdotas, son la textura del mundo que vuelve a hablarte. Jung lo sabía. Cuando el sí mismo toma la batuta, el entorno comienza a organizarse como si obedeciera a un guión secreto. No es magia, es correspondencia. El adentro y el afuera, antes desfasados, empiezan a conversar. Con esa atención llega una delicadeza nueva para elegir. Donde antes decías sí por miedo a perder, ahora dices no por lealtad al pulso que te guía. Donde antes buscabas llenar la agenda, ahora honras vacíos que nutren. Y en ese claro, a veces, aparece gente, no mucha. Una mano que se ofrece sin ruido, una risa que no pide, un diálogo que no compite. No corres hacia ello, ni lo rehuyes. Lo recibes como se recibe la lluvia, con gratitud sobria. Aprendiste que la amistad no se fabrica, acontece, y que tu única tarea es estar entero cuando acontezca. Aún así, la antigua tentación acecha, acomodarte en un nuevo personaje, el del que ya resolvió su soledad, el del que sabe cómo vivir. Esa rigidez sería un desvío sutil. La individuación no te da un título, te da un oficio, el de permanecer vivo. Permanecer es seguir escuchando, ajustar el paso, corregir la deriva, aceptar que el misterio no caduca. Si la noche se adensa, vuelves a la fragua. Si el día se desborda, vuelves al cuaderno. Tu centro no es una estatua, es una fuente. Y cuando la sombra colectiva te roce otra vez, la prisa, la comparación, la propaganda del éxito, recuerda el hilo que te salvó, la respiración que alinea, el gesto pequeño que ordena, la palabra exacta que abre espacio. La soledad te enseñó a conservar brasas bajo la ceniza. Ahora las llevas contigo sin exhibirlas. Si alguien se acerca con frío, podrás compartir calor sin quedarte sin fuego. Si nadie viene, el hogar seguirá encendido. Esa es la medida de tu libertad. De cuando en cuando, mirarás hacia atrás y verás al antiguo tú buscando a toda costa pertenecer. Sentirás ternura por ese buscador temeroso. No lo juzgues. Gracias a su hambre llegaste hasta aquí. Dale un lugar en tu mesa interior. Ofrécele el pan simple de tus días. Muéstrale que ya no hace falta mendigar. Entonces oirás muy hondo un murmullo conocido. No era que te faltaran amigos, era que te faltaba casa. Y la casa, al fin, está en ti. Si la vida decide presentarte encuentros nuevos,
No serán coronaciones, sino intersecciones. Caminos que se cruzan, se acompañan un tramo y quizá siguen. No hay deuda, hay gratitud. No hay miedo, hay atención. Lo que la soledad reveló permanece como raíz silenciosa bajo cada paso. Y si un día te toca otra vez caminar sin compañía, sabrás hacerlo sin perderte, porque lo esencial ya no depende del número de voces alrededor, sino de la verdad que respira en tu pecho. Y así prosigue la marcha, una fidelidad cotidiana a lo que emergió en el silencio, una cortesía firme con lo que pide forma, una hospitalidad discreta para los encuentros que la vida confíe a tu puerta. No hay prisa, no hay atraso, hay compás. Y el compás, ese latido entre el mundo y tu centro, es al fin la amistad que nunca te faltó. La travesía ha madurado lo suficiente como para decirse sin adornos: lo que llamaste soledad era una llamada. No fue castigo, fue salvamento. Al principio te dolió como una ausencia insoportable, ahora reconoces su pulso como un compás que te devolvió a tu centro. Cada noche sin voces fue un ladrillo en la casa que hoy te sostiene. Cada silencio, una tecla afinada, hasta que tu palabra encontró su tono natural. No necesitas demostrar nada, ni exigir pertenencias. Basta con habitar el lugar interior que la vida te mostró cuando todo parecía caerse. Ese lugar es tu raíz, tu altar discreto, tu medida. Entonces la pregunta final se deja oír con una claridad mansa. ¿Qué harás con lo que viste en la oscuridad? La respuesta no vendrá en gritos. Será un gesto simple, cotidiano, repetible. Cuidar de tu fuego, honrar la respiración, decir la verdad cuando sea hora, callar cuando la palabra aún esté creciendo por dentro. Cuando aparezcan rostros en tu camino, te acercarás sin hambre de espejo. Cuando el día te pida límites, ofrecerás un no que no hiere. Cuando la sombra del mundo te roce, recordarás el hilo que te sostuvo. Así se encarna lo aprendido, no en teorías altisonantes, sino en la dignidad humilde de cada paso. De pronto descubres que el mundo es otra vez habitable, no porque se haya vuelto más amable, sino porque tú dejaste de negociar tu eje. El vínculo auténtico ya no es una promesa abstracta, es la posibilidad concreta de cruzarte con otro sin perderte, de sostener un silencio compartido sin pánico, de celebrar una risa que no oculta heridas, sino que las abraza. Si llegan pocos, bastará. Si no llegan aún, también. La compañía ya no es condición de existencia, sino un don que se agradece cuando acontece. Donde antes implorabas pertenecer, ahora ofreces presencia. Queda, sin embargo, un último rito: bendecir al que fuiste, agradecer al que buscó desesperadamente aprobación, al que confundió ruido con amor, al que creyó que una multitud podía curar un hambre ancestral. Sin ese antiguo tú no habría camino. Sin su torpeza no habría aprendizaje. Lo miras con ternura y le dices: ya estamos en casa. Y la casa no es un lugar geográfico, es una forma de estar en el mundo, una disponibilidad suave, una vigilancia amorosa, una fidelidad creativa al llamado que te habita. Esta es la imagen que quisiera dejar vibrando en tu silencio. Una lámpara encendida tras una ventana en la noche. No hace alarde, no llama la atención, no discute con la oscuridad. Permanece. Si alguien pasa con frío, sabrá que ahí hay calor. Si nadie pasa, la luz sigue encendida. Esa lámpara eres tú cuando decides no traicionarte. Ese hogar es tu vida cuando te vuelves leal a lo que has descubierto en soledad. Mensaje simbólico para tu memoria más honda. Cuando el mundo calle, enciende la lámpara y vuelve a casa. Si esta travesía tocó algo verdadero en ti, deja tu huella con una palabra sincera en los comentarios, comparte este mensaje con quien lo necesite y suscríbete para seguir caminando juntos este sendero de individuación, no por impulso, sino por sentido. Que cada gesto sea un sí consciente a tu centro y que tu centro, sin prisa, encuentre a los suyos.